Y yo, a mí nomás me mandó eso, pero yo no le entiendo, güey. Ya yo no le entiendo. Bien, nomás en espera que se conecten e iniciamos. Sí. Muy bien, excelente. Ya tenemos a la gente conectada. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a este curso que tenemos programado para ustedes, actualización en ventilación mecánica para enfermería. Y bueno, pues el día de hoy iniciamos con un invitado muy especial. Me refiero al doctor Eder Iván Zamarrón López. Muchas gracias por la invitación. Él es especialista en medicina de urgencia, tiene su especialidad en medicina crítica. Actualmente estaba adscrito al Hospital Ángeles en Tampico y en el Hospital Semaín y está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Además es miembro fundador del grupo de ventilación mecánica Avento. Es un gusto, es un placer tenerlo con nosotros esta mañana y muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Estamos muy agradecidos y pues adelante, doctor. Todo suyo, micrófono y cámara. Sí, muchas gracias a todos los que están viendo esta transmisión completamente en vivo, a los que la están viendo tal vez en un futuro con repetición. Espero que sea de utilidad, que sea algo que les brinde un panorama de lo que es el monitoreo de la enfermería en el paciente crítico. Lo voy a ver desde un punto de vista global, manejando conceptos de qué monitorizar a mi paciente. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. La enfermería actual ronda en ser algo que rompe solamente con lo clásico de limitarse a ciertas intervenciones de monitoreo básico de signos vitales, ingresos, egresos, etcétera. Actualmente la enfermería tiene un monitoreo mucho más avanzado del paciente crítico, o debería de tenerlo, y aparte inclusive ha tomado tintes de intervención del paciente crítico, lo que es saber programar un ventilador mecánico, monitorear todas las presiones y gases del paciente bajo ventilación mecánica, y aparte de estar monitorizando todo el entorno de nuestro paciente. Por lo tanto, recordemos que el paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica está en riesgo constante de presentar una lesión inducida por el ventilador. Nosotros le decimos, así se llama, lesión pulmonar inducida por el ventilador, pero realmente es una lesión pulmonar inducida por las condiciones pulmonares del paciente y por la programación que podría llegar a presentarse de alguna manera no tan adecuada por el profesional de la salud. Todos los pacientes entonces están expuestos a esta lesión. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Minimizar riesgos. Minimizar riesgo como equipo de trabajo, como ente, pues con autonomía, enfermería, medicina, inhaloterapia, rehabilitación, es decir, fisioterapeutas, todos debemos estar en conjunto para que nuestro paciente minimice riesgos. Por lo tanto, la pregunta que se deben hacer todos y todas ustedes es ¿qué vigilar en un paciente bajo ventilación mecánica? Si se dan cuenta, en la parte de atrás de la pregunta hay un paciente intubado que está en posición prono, que tiene monitoreo cardíaco, que tiene las bombas de infusión programadas, que tienen ultrasonido para estar monitorizando los pulmones, corazón. Está también
el ventilador mecánico que debe estar bien programado, vigilado, que se encuentren metas de presiones pulmonares para que no cause más lesión de lo que el paciente ya pueda tener. Así que todo debemos de estar vigilando y vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que tenemos que vigilar. Algo fundamental que definitivamente no existe un apoyo de la industria importante, pues es los signos vitales. Como dicen por ahí, los viles y vulgares signos vitales que son fundamentales para la detección temprana de cualquier paciente que llegue a presentar alguna inestabilidad a cualquier nivel, sobre todo respiratoria y hemodinámica. La frecuencia cardíaca, aquellos pacientes que se encuentren por unas frecuencias menos de 40, menos de 50 o más de 100, más de 120, siempre hay que estar preguntándonos qué está sucediendo, más si ha tenido un cambio abrupto o un cambio progresivo rápido reciente, hay que preguntarnos qué está pasando. Este paciente tiene dolor, se está chocando, el paciente tiene exceso de dosis de sedantes. Siempre hay que estar monitorizando e informándonos entre el equipo y preguntándonos qué puede suceder. Estar monitorizando el CO2 de mi paciente, lo normal, recuerden que es que esté en 35, 45 a nivel del mar. Esto cambia sobre el nivel del mar, acorde entre más metros, menos CO2, acorde a los metros donde ustedes se encuentren sobre el nivel del mar. La saturación de oxígeno es muy importante. Nos debe de preocupar que esté menos de 90, sí, pero también nos debe de preocupar que esté más de 98. Siempre hay que estar ajustando el FIO2 y maniobras de programación del ventilador mecánico para que se encuentre siempre en metas, ¿de acuerdo? No menos de 90, nunca menos de 88, pero tampoco nunca más de 98%. Los efectos de la hipoxemia, de lesiones o necrosis celular, que son tan importantes como las que causa la hiperoxemia, que causa producción de radicales libres y también la destrucción de membranas, mitocondrias, núcleos, etc. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Todos nuestros signos vitales es muy importante estar evaluándolos. Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, el CO2 en la ventilación es muy importante, obviamente la glucometría, etcétera. Todo es muy importante que estemos checando la temperatura, que no se nos pase nada, que todo esté en rangos y estar siempre preguntándonos por qué el paciente puede tener alguna alteración de sus signos vitales. El apego con el enfermo que se encuentra bajo ventilación mecánica es muy importante. Siempre estar preguntándonos si el paciente tiene disnea, tiene dolor, tiene disconfort. Recordemos que actualmente la ventilación mecánica no es igual a tener una sedación profunda. Hay casos específicos como un paciente con síndrome de estrés respiratorio con una PAFI menos de 150, un paciente que tenga un broncoespasmo severo en la ventilación mecánica invasiva, también es un paciente que debe estar profundamente sedado, tal vez algún paciente neurocrítico, pacientes con tórax inestable, pacientes con una hipertensión intraabdominal, un síndrome de hipertensión intraabdominal, todos ellos posiblemente vayan a requerir una sedación profunda hasta que se resuelva la causa. Todo lo demás puede tener, o ya cuando se resolvieron estas causas, los pacientes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades donde se encuentre el paciente crítico, porque recordemos que hay más pacientes críticos fuera de la terapia que dentro de la terapia, así que pues, todos debemos de saber vigilar bien a estos pacientes. Entonces, preguntarnos si el paciente tiene disnea, tiene dolor, tiene disconfort, todo, las 3D, es bien importante que lo estemos monitorizando. A veces el dolor es porque bajo el paciente presenta algún plástico, alguna cobija mal doblada, está incómodo en la posición, pues si está intubado y no se le ha pasado su dosis de analgesia, se traduce fases de dolor o de disconfort, ¿de acuerdo? Tiene la sensación o se percibe clínicamente con una disnea o con inclusive una asincronía, una lucha con el ventilador. Entonces, todo eso debemos de estar nosotros vigilando como equipo de trabajo y como enfermería, sin duda, es un pilar en esta situación. Y lo que encontremos, siempre pensar en identificar la causa y en resolverla.
Eso es bien importante. Todo lo que se ocupe, si el ajuste del ventilador mecánico, si se requiere broncodilatadores porque trae un broncoespasmo, si tiene secreciones identificadas en el gráfico, en los gráficos de la ventilación mecánica, hay que aspirar las secreciones, optimizar la analgesia, hablar con el paciente, brindarle una ansiolisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que se debe de hacer en estos pacientes. Pensar que nuestros pacientes, ¿por qué tuvo o ha tenido un deterioro del estado de conciencia? Tal vez este paciente tiene hipotensión, tiene hipoxemia, tiene hipoglucemia. Todas estas situaciones hay que pensar por qué está sucediendo. La agitación, debido también puede ser a lo mejor a una hipoglucemia en fase inicial, o porque el paciente esté teniendo ya un delirio hiperactivo o un delirio hipoactivo, si sus respiraciones son anormales. Entonces, todo esto debemos estar nosotros vigilando y ver por qué está sucediendo y siempre optimizar la analgesia y la sedación, que no necesariamente debe de ser una sedación profunda. Así que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Aquel paciente que se encuentra intubado, hay que estar siempre vigilando lo que es la escala de RAS. Esto es si el paciente está sedado, pero también la escala de RAS es muy buena porque sirve para detectar a los pacientes que estén con algunos signos positivos, con ansiedad, agitación, agitado o inclusive combativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo debemos de tener a nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos? Alertas, tranquilos, tal vez un poco adormilado y a lo mucho una sedación ligera. Esto, escala de RAS de 0 a -2, es lo ideal que lo pudiéramos tener a nuestros pacientes, incluso a los que se encuentren bajo ventilación mecánica, que es el tópico que estamos abordando. Ya algunas enfermedades, como les describí previamente, pueden requerir una sedación moderada, profunda o inclusive muy profunda, pero lo óptimo es que se encuentren en una escala de RAS de 0 o -2 y que se mantenga en ventilaciones asistidas o en ventilaciones espontáneas, inclusive cuando sea factible esta situación. Hay que perder el miedo de manejar pacientes despiertos, ¿sale? Y con el ventilador en ventilación espontánea, ¿no? Invasivo, CPAP, presión, soporte. Hay varias escalas de enfermería que nos pueden servir para identificar el dolor en pacientes intubados, porque pues es pacientes que no se pueden comunicar. Estar evaluando por puntajes diferentes scores, diferentes ítems, diferentes parámetros, es importante. Esto se puede tener ahí pegado en las escalas en la tabla, en la sábana de enfermería, ¿de acuerdo? O pegado en las paredes cuando así sea permisible y en las zonas correspondientes. Evaluar la expresión facial, ¿sale? Y ese simple hecho te va a dar una pista, un puntaje de que el paciente tenga dolor, los movimientos del cuerpo, ¿sale? A veces ellos mismos tienen movimientos que asemejan una protección que están diciéndote, transmitiendo que tiene dolor, ¿sale? Lo que son pacientes intubados, pues lo que es el confort con el ventilador, ¿sale? Que mi paciente no esté luchando, que no se vea esa disociación del paciente con el ventilador, es decir, que no tenga sincronías, también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, algunos pacientes ya cuando se extuban o que no estén intubados, pues preguntarles directamente si ellos tienen alguna situación de dolor. Estar interactuando con ellos es muy importante. Y también la tensión muscular, cómo se ven sus músculos de la cara, de las extremidades, ¿de acuerdo? Que también traducen alguna forma que vaya a tener algún dato de dolor. Si tiene una escala de CPOT menor o igual de 2, es que el paciente está confortable, que no tiene dolor y que podemos seguir con el esquema analgésico que se ha prescrito. Sin embargo, si el paciente tiene una escala de CPOT más de 2 puntos, vamos a poner un ejemplo, el paciente tenga una expresión facial de tensión, tenga movimientos de protección y esté por ejemplo, peleando con el ventilador. Entonces, ya si tiene esa sincronía, 2, más movimientos anormales, 3, más una expresión facial anormal, son 4 puntos de CPOT, y ese paciente necesitaría ver, 1, por qué tiene el dolor,
Y dos, optimizarle rápidamente la analgesia a este paciente. Si tiene a lo mejor solamente paracetamol, se puede agregar algún opioide, sulfato de magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. También otro punto muy importante, crucial para estos pacientes, es evaluar y monitorizar la vía aérea y el entorno del paciente. Que el tubo orotraqueal esté bien colocado, esto es muy importante, ¿sí? Que el tubo quede centrado, que no quede hacia ninguna comisura. En alguna bibliografía antigua menciona que hacia una comisura y después se corra para la otra comisura, de tal forma que puede causar daño en estas, aunque sean pocas horas de su posición. Por lo tanto, lo que se prefiere actualmente es que esté centrado, que no esté lacerando ninguna de las comisuras labiales y que esté bien fijado. De preferencia, sujeciones pues que ya sean especiales para esta tubo orotraqueal, lo cual a veces o muchas de las veces no vamos a tener la posibilidad de hacerlo, pero sí poder adaptar alguna técnica de sujeción de las diferentes que existen a lo mejor con vendas o con líneas textiles, con cintas, etcétera. La forma que ustedes puedan o tengamos la forma de adaptarlo, pero siempre y cuando el tubo quede fijo y centrado. El globo del neumotaponamiento debe estar bien insuflado. El neumotaponamiento, el CUF, como le llaman, debe estar entre 20 a 25 centímetros de agua inflado para que no tenga ningún efecto ni de lesión a la mucosa ni de aumento en lo que es el riesgo de neumonía asociada a esa ventilación. ¿Por qué? Entre 20 a 25 para que no cause, les digo, la lesión en la mucosa, ni tampoco que se escurran micro o pequeñas secreciones entre el tubo orotraqueal y la tráquea y que favorezca a la proliferación bacteriana en los pulmones. Se prefiere entre 20 a 25, aunque hay bibliografía que van a encontrar de entre 20 a 30 centímetros de agua. La posición de la cabeza en pacientes que no tengan una lesión cervical aguda tiene que ser entre 30 a 45 grados. Esto favorece que no aumente la presión intracraneal en los pacientes neurocríticos, pero también favorece, porque favorece el drenaje venoso, pero también favorece a que no exista mayor riesgo de microaspiraciones. Entonces, la posición es bien importante que la estemos vigilando turno por turno, que siempre el paciente esté entre 30 a 45 grados su cabecera, centrada de preferencia, y que no tenga nada que oprima el cuello. Eso es muy importante porque al momento de oprimir el cuello, oprimimos las venas también del mismo y disminuye el retorno venoso y aumenta la presión intracraneal. El manejo de secreciones que debe ser no por turno, perdón, sino solamente cuando se detecten en el ventilador mecánico, que se perciban y entonces hay que aspirar. No hay que estar haciendo ya lavados con bicarbonato, no, lavados con solución salina, no, ya no se debe de estar haciendo ningún tipo de lavado, solamente secreciones. Recuerden que todo el líquido que entra a los pulmones es un predisponente a que tenga una lesión pulmonar o cuando ya la tenga, que la empeore. Que los catéteres estén bien fijos. Hay que llevar a cabo el conteo acorde a los protocolos de cada unidad. A lo mejor se tienen que cambiar los periféricos cada 3 a 5 días, o antes si tiene datos de flebitis, o los catéteres centrales a lo mejor a los 14 días o a los 21 días, pero acorde a si tiene también algún proceso infeccioso. Las sondas urinarias que se tienen que estar evaluando que no tengan vencimiento. Todo eso es muy importante como equipo multidisciplinario que lo estemos detectando, porque eso puede ser la causa de un deterioro de un paciente que a lo mejor ya se logró estabilizar. Y las bombas de infusión que tengan el fármaco que se prescribió y a la dosis que se prescribió. Y también nosotros revisar como servicio de enfermería que realmente sean dosis correspondientes. Muchas de las veces necesitamos que el médico haga el trabajo de la prescripción, pero siempre hay que checar, a ver, la dosis de propofol está escrita de tanto a tanto. Oiga, doctor, ¿es correcto que me haya puesto a lo mejor 100 mililitros por hora? Ah, caray, ¿sabes qué? Me equivoqué, disculpa. No hubo una buena comunicación efectiva, son 10 mililitros por hora. Ah, perfecto, doctor. Entonces, siempre hay que hacer eso
de forma muy estricta para que nuestro paciente tenga el mayor beneficio. Como les digo, si no tienen la forma de monitorizar con centímetros de agua, se puede hacer alguna adaptación con el manómetro del Bauma como tal, para tomar la presión, se hace una adaptación y se puede estar midiendo en milímetros de mercurio, solamente que equivale a 15 a 24 lo que son milímetros de mercurio, lo que correspondería a 20 a 30 centímetros de agua. Entonces hay que tener siempre opciones. Los invito a que visiten el canal de entrenamiento en áreas críticas. Ahí vienen pláticas de cuestiones técnicas de enfermería que les va a ser de mucha utilidad. Si nosotros insuflamos de más ese neumotaponamiento y lo hacemos de forma continua, no lo vigilamos, lo que vamos a causar es una estenosis traqueal, un proceso inflamatorio que va a causar una lesión de la mucosa y un proceso de estenosis. Ese proceso inflamatorio cierra la vía respiratoria y luego nuestros pacientes tienen muchos problemas ya después o cuando se extuban o cuando llevan el control por consulta externa. Si por el contrario no inflamos bien nuestro neumotaponamiento, entonces lo que habrá es una contaminación y colonización bacteriana a nivel del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque si no inflamos se va a escurrir todas esas excreciones que provienen de las vías respiratorias altas y también de las microaspiraciones del sistema digestivo y se va a colonizar. Y más aún, si nuestro paciente siempre lo tenemos sedado cuando no se deba, nuestro diafragma no se va a estar moviendo y no va a tener la capacidad de aclaramiento de secreciones. Así que hay que tener mucho cuidado con esa situación. ¿De acuerdo? Es importante entonces la vía aérea y el entorno del paciente que siempre estén bien monitorizadas. Esto es lo que yo les comentaba, el neumotaponamiento bien inflado para que el acúmulo de secreciones que ocurre normalmente, ¿vale? Aunque hay algunos tubos de aspiración supraglótica, de aspiración subglótica, perdón, o sea, aquí arriba del tubo se está aspirando para que no exista este fenómeno. Sí son efectivos, pero no siempre los vamos a tener o casi nunca lo vamos a tener. Por lo tanto, hay que estar vigilando siempre que nuestro tubo esté bien colocado y el neumotaponamiento bien inflado, ¿sale? También otra cosa importante es que nosotros, como profesionales de la salud, que estemos al cuidado de un paciente bajo ventilación mecánica, entonces, sepamos identificar alteraciones en los gráficos de la ventilación mecánica. Se debe de llevar a un entrenamiento, una preparación importante. Y aquí, en este gráfico, por ejemplo, de flujo-tiempo, vemos cómo el paciente está teniendo un atrapamiento aéreo. Es decir, flujo de aire que entra a los pulmones, flujo que no sale por completo, se queda atrapado. Este paciente, ¿qué pueden sospechar ustedes en el gráfico de flujo-tiempo? Pues que tenga un broncoespasmo, que tenga un tubo orotraqueal muy pequeño, que esté con secreciones, que esté doblado, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso debemos de ver algo obstructivo que pueda estar sucediendo y que ustedes lo puedan estar detectando. También el monitoreo de la extensibilidad pulmonar, que es el volumen tidal que mete el paciente o que se programa, entre la meseta menos el PIB. Lo normal es que estemos vigilando la compliance de nuestro paciente para ver cómo va evolucionando, sobre todo los pacientes que tengan síndrome de respiratorio o a cualquier paciente que esté en la unidad de cuidados intensivos y que comience a bajar la extensibilidad, puede estar agregándose un proceso inflamatorio pulmonar. Así que es importante luego que estemos monitorizando la extensibilidad de un paciente bajo ventilación mecánica. Otro punto fundamental es el balance de líquidos. Eso es muy importante. Recuerden que siempre estar evaluando ingresos, egresos, es sumamente importante. El famoso pérdidas insensibles que se creía que ocurrían en un paciente bajo ventilación, recuerden que está en un circuito cerrado, en un sistema cerrado, las pérdidas insensibles realmente son muy bajas, ¿vale? Así que no hay que estar luego sobrecargando a nuestros pacientes, hay que hablar con el médico y cuando se detecten datos de sobrecarga, como lo es de saturación, estertores crepitantes, el edema en las extremidades, en las zonas de declive, todo eso hay que estar platicando con el médico como conjunto
y decir, ¿sabe qué, doctor? Fíjense que le detecto datos de sobrecarga, los balances han estado positivos, así que pues hay que considerar tal vez modular los ingresos, favorecer egresos, etcétera. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el infundir líquidos de manera inadecuada, el tener balances positivos aumenta la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, siempre hay que estar buscando nosotros datos de sobrecarga hídrica para poder realizar intervenciones como tal. El monitoreo de la radiográfico también es muy importante. Se toma, cuando se llega a tomar una radiografía, entonces evaluar cómo es el comportamiento y la evolución de mi paciente. Aquel paciente que tiene síndrome de estrés respiratorio, como en este caso, en el número 3, a ver cómo va evolucionando los infiltrados. El paciente con neumonía, como en el caso número 2, a ver si se agregan nuevos infiltrados, si van mejorando, etcétera. Y los pacientes con edema pulmonar, como este de la 1, a ver cómo se va comportando también la tendencia a él mismo. Entonces, todo esto es importante que el estudio de imagen que se tome, se evalúe, se tenga la certeza que se ha evaluado por profesionales de la salud, ya sea enfermería, médicos, y que se tomen decisiones cuando se encuentra algún hallazgo. Imagínense que tomen una radiografía y que a todos se nos pase que tenga un neumotórax, el paciente en pocas horas o en minutos puede llegar a fallecer en ventilación mecánica por un choque obstructivo a causa de este neumotórax que se convierta a tensión. Entonces es bien importante también el monitoreo a través del ultrasonido se ha vuelto un pilar importante para los profesionales de la salud. Si se han dado cuenta, también ya hay mucha literatura para tanto rehabilitadores, o sea, para fisioterapeutas, para inhaloterapeutas, también para enfermería, para médicos. Todos debemos de saber actualmente ultrasonido y saber detectar cuando tenga, entre algunos otros hallazgos, edema pulmonar, como este que está aquí en la parte de abajo, que se llama signo de la discoteca o patrón B pulmonar o colas de cometa, ¿de acuerdo? Que son líneas B que emergen de la línea pleural, que este, eh, te indican que existe un edema en el intersticio o en el alveolo, o en el alveolo, ¿sale? Entonces el ultrasonido, por eso dicen que es como la espada del augurio, porque te permite ver más allá de lo evidente, ¿sale? También siempre estar evaluando el estado nutricional de nuestro paciente. El peso de forma diaria, que también obviamente se va a relacionar a la sobrecarga hídrica. El estar evaluando simplemente la masa muscular, el estar evaluando parámetros de nutrición, entre algunos, puede ser los linfos, puede ser la albúmina, puede ser los triglicéridos, el colesterol, perdón. A lo mejor no son tan específicos del paciente crítico, pero valdría la pena luego estar monitorizando la masa muscular y siempre estar pensando que el paciente ya necesita iniciar una dieta. Eso siempre hay que estar pensándolo, ¿de acuerdo? Vean ustedes aquí en esta imagen cómo un paciente con hipotrofia muscular lograda por simplemente 6 horas de inmovilidad. Entonces, imagínense, el paciente que está en la terapia luego está muy inmóvil, malamente, a veces se tiene criterio ya para una movilización temprana y ni en cuenta que el paciente se tiene que movilizar tempranamente para evitar la hipotrofia, esa debilidad del paciente crítico, y también optimizar la nutrición para que no vaya a suceder esta situación. Hay un índice que es muy útil para ver qué paciente tiene alto riesgo y cuál no, que es el Nutrix Score, que se basa en edad, en la escala de Apache, en el SOFA, en las comorbilidades que pueda presentar el paciente, los días de estancia en UCI o en una cama de hospital, y esta que se deja casi siempre de lado porque no siempre hay en las unidades, pero todo lo demás te da un puntaje, ¿de acuerdo? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. En base a este puntaje, automáticamente te da un riesgo bajo o un riesgo alto. Si es un riesgo alto, tienes que pensar en iniciar la dieta lo antes posible, de preferencia enteral cuando sea factible, que el paciente ya no esté hipoperfundido, que tenga buen llenado capilar, que los pulsos estén bien, que esté orinando bien, que no tenga dosis altas de vasopresor. Entonces se podría llegar a pensar en iniciar lo más pronto posible. Si es un riesgo bajo, puedes tener hasta 3 a 5 días para iniciar la dieta. Se puede iniciar la dieta polimérica tal cual, la que preparan en los hospitales, o alguna dieta polimérica comercial también.
¿sale? Y estar asegurándonos que el paciente reciba desde 1.2 hasta 2 gramos de proteínas kilo día y una kilocalorías de entre 20 a 30. Por ejemplo, queremos que el paciente tenga 25 kilocalorías al día, kilo día, a unas proteínas, de esas 1.3 gramos por kilo día van a ser de proteínas. Así que siempre es importante, no llevamos prisa. Del total de sus requerimientos se dejan de la preparación basada en sus requerimientos, la que te traigan. Recuerden que casi siempre es 1 mililitro por una kilocaloría. Se debe iniciar 500 mililitros o kilocalorías al día, ¿sale? Y alcanzar la meta en los pacientes con esta indicación entre 3 a 7 días. Tampoco llevamos tanta prisa porque podemos, si iniciamos dieta muy rápido y muy agresivamente, podemos causar un síndrome, sobre todo en los que tienen un ayuno muy prolongado, un síndrome de realimentación. Es decir, pues esos pacientes, como reciben un estímulo de dieta, se libera la insulina a dosis muy alta y comienza a bajar los niveles de fósforo, de potasio y comienzan a hacer unas arritmias bastante importantes y pueden llegar a fallecer. A optimizar, acuérdense de aquellos pacientes que tengan hilio, ya sea por la hipoperfusión que tuvieron, también porque tengan opioides de infusión o en bolos, también hay que optimizar siempre lo que es el procinético, metoclopramida, y si con esto aún así sigue con algunos periodos de vómitos o regurgitación, entonces eritromicina. No se recomienda estar checando actualmente lo que es el residuo gástrico antes de cada toma. Se abre la sonda, se pasa. Claro, si por alguna situación no permite pasar la dieta porque sale muy a presión por la sonda la alimentación o porque inclusive regurgita, pues entonces sí se tiene que parar la dieta y optimizar el procinético. Pero ya no es conveniente estar checando el residuo cada que se va a pasar una dieta. Hay que poner bolitos de alimentos o cuando se tiene la posibilidad una infusión continua. Y siempre está verificando que mi paciente bajo ventilación mecánica tenga todos los electrolitos en orden. Sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, los 6 hay que pedirlos y hay que estar evaluándolos de perdido diariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a favorecer a que mi paciente tenga un buen estado de alerta en cuanto a sodio, magnesio, cloro, y también mi paciente tenga una buena contracción muscular de todo músculo cardíaco, diafragma, extremidades, a través del potasio, fósforo y calcio. Así que esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. Y otra parte fundamental es detectar aquel paciente que tenga delirio, ya sea delirio hipoactivo o hiperactivo. Estos pacientes, durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos o en hospital, pueden desencadenar delirio. Con los factores de riesgo más descritos, que es la presencia de dolor durante gran parte del día, el uso de dispositivos, el ruido, la luz, ¿vale? Mucha iluminación, que no tengamos una buena relación médico-paciente, familia o, en este caso, médico, enfermería con el paciente directamente. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. El paciente que tiene delirio, ya sea hipoactivo o hiperactivo en la unidad de cuidados intensivos o en hospital, aumenta la mortalidad. Así que hay que tener muchísimo cuidado para diagnosticarlo. Si aquel paciente que ya no tiene sedantes tiene unas RAS anormales, es decir, está muy agitado o está muy somnoliento, entonces hay que pensar, ¿es un delirio hiperactivo o inclusive un delirio hipoactivo? La fluctuación del estado de alerta, ¿de acuerdo? También es eso. Tal vez inclusive tienen alteraciones de sueño o vigilia, se invierte, en la noche están muy activos, agitados inclusive, y en el día están todos dormidos. Esas alteraciones del estado de alerta también es un diagnóstico para delirio y la inatención, ¿sale? Le preguntas, ¿dónde está? ¿Cómo está? Y no te hace caso. Y si agárrame la mano, no te hace caso. Voltea a ver acá y está volteando a ver lo que quiera. Está volteando a ver hacia las lámparas, está tratando de agarrar algo, está teniendo alucinaciones. Esos pacientes tienen delirio, así que hay que tener muchísimo cuidado con esa situación. Esta escala tan sencilla de 3 parámetros se llama CAM-UCI o CAM-IQ, lo van a encontrar, CAM-UCI, que es para el diagnóstico de enfermería del delirio. Así que hay que siempre estar haciendo estas escalas.
y siempre estar conviviendo con nuestros pacientes, esto es antes de pandemia, un detallito, agüita de sabor que les guste, una música que les llame la atención, el estar viendo hacia afuera, el estar viendo la tele, en la noche que esté oscuro su cuarto, inclusive algunas algunas gafas para que no vean luz cuando no se puede apagar su luz del cuarto. En el día abran ventanas, despiértenlos, sale temprano, despiértenlos, que estén viendo a sus familias o fotos. Todo eso es importante para que mi paciente no tenga delirio. Todos los pacientes que tienen delirio, que tuvieron dolor, que tuvieron inmovilidad, desnutrición, todos ellos quedan con daño físico y mental. Así que es una oportunidad muy grande el que el servicio de enfermería y el servicio multidisciplinario que incluye a médicos, terapeutas, rehabilitadores, o sea, fisioterapeutas, etcétera, vayan a evitar este síndrome post-UCI, ¿de acuerdo? Este síndrome post-UCI es muy importante. Todos aquellos pacientes que tienen las alteraciones que les describí previamente van a tener posibilidades de quedar con inmovilidad, con poca fuerza muscular, con pesadillas, o sea, con terrores nocturnos, con disfunción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siempre es importante optimizar todo lo que hemos visto, siempre que mi paciente tenga nutrición, control de glucosa, una analgesia adecuada, el monitoreo, que no tenga dolor. Todo lo que hemos visto es fundamental para que quede con menos secuelas posibles. Por lo tanto, siempre que tengan un paciente con ventilación mecánica, hay que evitar tener balances hídricos positivos, asincronías, que no tenga atrapamiento aéreo, la lesión pulmonar inducida por presiones pulmonares muy altas también es importante, infecciones agregadas, secreciones, desconexión del ventilador que no esté teniendo, que no esté sobreextendido y que, o sea, que no tenga PIB muy altos o presiones pulmonares muy altas y que evitemos la desnutrición. Así que todo esto es importante de vigilar. ¿Qué vigilamos en un paciente? Ya vimos que son muchas cosas. Hay que tener siempre de forma ordenada un checklist para estar siempre pensando dolor, ansiedad, la glucosa, la sedación y todo lo que acabamos de ver es fundamental para el buen pronóstico de nuestro paciente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Vamos a ver si tienen por ahí alguna pregunta. Sabemos que tenemos un pequeño retraso en la transmisión vía Facebook. Estoy leyendo aquí sus comentarios. Y creo que... Oh, ok, excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. Aquí nos hacen los comentarios todos los compañeros que nos están sintonizando. Pues bueno, sin duda experto en el tema, ¿verdad? En este tema. Y pues muchísimas gracias, doctor Eder Iván Zamarrón López, por habernos impartido este excelente tema, el papel de la enfermera en la ventilación mecánica. Sin duda, nuevamente un experto en el tema. Bueno, pues si no hay más preguntas, nuevamente agradecemos la excelente presentación del doctor Eder y desde el Hospital General Zacatecas lo despedimos con un afectuoso saludo, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente y estamos en contacto. Compartan la transmisión, compartan. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Bye. Muy bien. Si no hay preguntas, bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Y bueno, el siguiente tema que tenemos preparado para ustedes es programación inicial de la ventilación mecánica, principales y nuevas modalidades ventilatorias. Y bueno, este tema está a cargo también de un excelente profesional de la salud. Me refiero al técnico respiratorio Mario Alberto Rodríguez Ponce. Él es terapista respiratorio, está adscrito al Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Además, trabaja también en el Hospital Centenario, ¿sí? Y además trabaja en el Hospital de la Mujer Zacatecana, ¿sí? Además es miembro de la Asociación de Terapia Respiratoria de Aguascalientes
y miembro del equipo ADEM de infectología en Zacatecas. Un experto también en este tema y bueno, pues vamos a dar paso a su presentación. Buenos días a todos. Agradecerle a Chuy la invitación que me hace a participar en estas sesiones en línea. Con todo gusto, siempre me apoyo y sobre todo lo que es demostrar un poquito lo que se está haciendo por parte del servicio o de los pocos que estamos en terapia respiratoria. Espero que los compañeros que nos estén apoyando en las áreas de inhaloterapia estén conectados. Agradecerles sobre todo por la confianza que me han generado, que me han tenido, y pues para mí es un orgullo estar al lado de grandes ponentes como el doctor Eder, quien ha sido parte de mi carrera laboral, viendo sus videos, fanático, de mi compañero, amigo y maestro Gustavo Manríquez, el doctor Eric, quien no he tenido de estar trabajando con él, pero sí estar siempre presente con el doctor, porque aparte de todo lo que ha estado pasando, viviendo, si no está con pacientes, está atrás de una computadora, siempre demostrando al 100% la actitud de servir. Gracias, Doc. Y al jefe Emi, que en verdad es un placer estar trabajando ahí. Ya tenemos ahí varios oportunidad de trabajar con él ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son la programación inicial y sobre todo los modos ventilatorios. Vamos a hablar primeramente de los modos donde no podemos, muchas de las veces creemos que o es un modo o es una moda, pero en verdad ahorita hoy en día estamos hablando ya de ventiladores de cuarta, de quinta generación, que pues lo que nos hacen es hacer la mezcla de estos modos ventilatorios y pues los objetivos. Déjenme muevo un poquito la pantalla. La puedo mover mucho. Hablar de los modos ventilatorios, pues es siempre tener en cuenta que es un patrón predeterminado de interacciones entre paciente y ventilador. La importancia de saber que no un modo ventilatorio o una ventilación mecánica, pues como tenemos muchos beneficios, también podemos perjudicar la patología de nuestro paciente. Debemos de tener, estos modos ventilatorios nos consta de 3 componentes. Uno que es la variable de control, ¿sí? Donde nosotros vamos a programar ese modo ventilatorio. La secuencia ventilada, que va a ser una combinación de ambos modos, ambos patrones, tanto paciente como ventilación o ventilador, y sobre todo tener un esquema de trabajo o una meta, ¿sale? Y nosotros podemos con estos modos ejercer
mucho beneficio para los pacientes, sobre todo en pacientes que ya nuestro objetivo es hacer retirada de la ventilación mecánica. Desafortunadamente, no contamos ahorita o más bien, desafortunadamente contamos con muchas marcas de ventiladores, los cuales la patente de cada ventilador pues, nos hace generar nos genera que creemos que tenemos un mundo diverso de modos ventilatorios. Tan solo en los hospitales donde estoy tenemos hasta 12 marcas diferentes, por lo cual cada marca de ventilador pues, nos está manejando su propia patente del modo ventilatorio. Qué fácil sería para nosotros hacer que hicieran una unificación de estos modos ventilatorios, así nosotros nos familiarizaríamos un poquito más con este modo y no nos perderíamos. Algo que yo siempre les acostumbro a mencionarles es no se familiaricen con una marca de ventilador. Eso es muy, muy importante. Tenemos en el mercado ventiladores donde realmente es muy cómodo, muy fácil su manejo, pero el día que se nos presenta y tenemos nos ponen otro ventilador o tenemos otro ventilador, pues ya ahí vamos a tener un poquito de dificultad para poder familiarizarnos con ese ventilador o con esa marca de ventilador. Sí, les recomiendo que manejen o familiarícense con todas las marcas. Les comento, en hospitales donde tengo 12 marcas diferentes de ventilador y en realidad es un problema para todos, tanto médicos, si no están familiarizados, personal de enfermería, terapeutas respiratorios, y se nos va a ir dificultando, por lo cual vamos a ir viendo que vamos a tener no un confort del paciente, ¿sale? No vamos a obtener una buena mejoría del paciente. Hablando de los modos ventilatorios, bueno, la primera parte que veíamos de los 3 componentes, pues son modos convencionales. ¿Qué nos habla de estos modos convencionales? Son modos que podemos manejar tanto por volumen como tanto por presión, ¿sale? Lo que nos hacen estas nuevas generaciones de ventiladores es hacer la mezcla de estos modos ventilatorios, como aquí la tenemos que es el asisto control, ¿sale? Y al tener nosotros esta mezcla, pues, o estos ventiladores de cuarta, quinta generación, nos están hablando de microprocesadores, ya que nos hacen mediciones en milisegundos. O sea, cualquier cambio determinado en el esfuerzo espontáneo del paciente o en la respiración del paciente, nos lo van a detectar inmediatamente. Aquí hago una pausa. Es muy, muy importante siempre mantener nuestros accesorios de los ventiladores, tanto como sensores de flujo, tanto identificar si nuestro ventilador tiene sensores de flujos proximales, sensores de flujos en la parte exhalatoria, ¿sale? Sí, identificarlos, cuidarlos. Imagínense que ustedes tienen un Ferrari, que ese sensor de flujo, pues es la llave para poder movernos en ese vehículo tan elegante. No, si no tenemos esta parte o este accesorio, pues olvídense que vamos a tener una buena ventilación mecánica, ¿sale? Tenemos modos que ahorita nada más lo menciono, que son modos sincrónicos, que al final no dejan de ser mandatorios, y pues ya las nuevas generaciones, generaciones o las marcas de ventiladores nos manejan como una parte sincronizada. Lo que nos hace es tener una sincronización paciente-ventilador, ¿sale? También tenemos en nuestras metas para hacer retiros de ventilador, tenemos los modos espontáneos. Es muy importante que identificamos nuestro CPAP o nuestra presión positiva al final de la vía aérea, que pues ya hay quienes dicen que es un modo, hay quienes ya nos comentan que ya no es un modo ventilatorio, no es más que una presión positiva continua dentro de la vía aérea, ¿sale? También debemos de tener más bien dentro de los modos espontáneos está lo que es la ventilación con presión soporte o el PSB. Importante también mencionarles, ya les comento, ya los nuevos, hay muchísimas marcas de ventiladores y ya los cuales nos empiezan a generar
una mezcla de todos estos modos ventilatorios. Muchas de las veces el creer nosotros que programamos un paciente en modo espontáneo, en CPAP, estamos viendo realmente que sí nos funcione. Cuando, como ya están todos los modos mezclados, pues debemos de ver si nuestro paciente lo vamos a monitorizar o controlar en espontáneo por un modo CPAP, o verificar que este modo realmente contenga la parte. Ya los nuevos ventiladores nos vienen aparte, nos hacen esa trampita donde viene como CPAP, pero no tenemos una presión soporte, ¿sale? Y aparte nos viene el modo CPAP. Entonces sí, identifiquen, familiarícense con esa parte de los, sobre todo ya los nuevos ventiladores que estamos empezando a manejar. Aquí gráficamente, pues tenemos un modo controlado, un modo asistido, donde tenemos un esfuerzo espontáneo de nuestro paciente. Tenemos un modo, o en este caso, la ventilación espontánea con CPAP, y sobre todo, bueno, una ventilación con soporte, donde específicamente en este tipo de modos espontáneos nos están hablando de que prácticamente el esfuerzo respiratorio va a ser por parte de nuestro paciente, o en este caso del paciente. Es muy, muy importante, vean cómo detecta el esfuerzo, la sensibilidad del ventilador, y posteriormente va a ser apoyado por este modo. Estos son modos convencionales, donde si no tenemos la familiarización o no nos adaptamos a estos modos, pues se nos va a hacer un poquito más difícil adaptarnos a otro tipo de modos o a otras herramientas ventilatorias. Comenzando con lo que, avanzando con lo que son los modos convencionales, tenemos ya la mezcla del modo asisto controlada. ¿Por qué digo mezcla? Anteriormente los ventiladores de tercera generación, segunda generación nos hablaban de que podíamos tener un modo controlado, y posteriormente va evolucionando nuestro paciente, y pues teníamos un modo asistido. Como asistido, pues ya no es esta mezcla del modo asistido. No significa, o no quiere decir que totalmente esté en un modo, este paciente, sino que cuando depende mucho de la sensibilidad, donde una vez que ventilar el flujo, pues, asiste. Esto que tiene que va a detectar si nuestro paciente está en si el ventilador, pues en este caso no se ensaya mediante la frecuencia respiratoria, caso, aunque estemos en un modo controlado por volumen, en asisto control, pues vamos a tener entonces el ventilador tiene que ser capaz de saber si estamos en asistido o estamos controlados. Por eso, vuelvo a lo mismo. Que ustedes pueden esa parte, ¿sí? Otro modo es el modo o ventilación intermitente sincronizada. Puede ser manejado también tanto controlado por volumen, tanto controlado por presión, ¿sale? Donde vamos a obtener espontáneas, ¿sí? O vamos a obtener, y también vamos a tener ventilaciones mandatorias. No me voy a meter mucho en este modo ventilatorio. Yo creo que ya la experiencia nos o que los grandes grupos de ventilación mecánica nos mencionan, es que ya son modos donde es un modo donde ya está totalmente desapareciendo, ya no es muy recomendable
continuar con darle un modo, un tratamiento a nuestro paciente con este tipo de modos ventilatorios. Ya está dentro de su, pues ahora sí que ya cayendo dentro de lo que cabe. Pero bueno, pues aquí tenemos, aún no lo siguen aplicando y tenemos como, tenemos una sensibilidad, una espontánea, pero tenemos un modo controlado, mandatorio por parte de la máquina, y luego nos viene un modo espontáneo, luego posteriormente hay una sensibilidad, detecta, y luego viene otro modo que es parte o un disparo por parte de la máquina, y si lo tenemos, o si lo estamos manejando por presión soporte, bueno, pues tenemos apoyados por una presión soporte al inicio de la inspiración. No me meto más en este modo, ya realmente está fracasando, este modo ya fracasó. La ventilación con presión soporte es un modo de ventilación totalmente espontáneo, donde donde se va a requerir que el esfuerzo del paciente o las respiraciones del paciente estén íntegras. ¿Sale? Va a detectar, no podemos hacer una programación de una frecuencia respiratoria de acuerdo al ventilador que ustedes estén manejando, ¿sale? Pero lo que nos habla es que totalmente tenemos un esfuerzo espontáneo, un esfuerzo, una sensibilidad, un trigger, un disparo por parte de nuestro paciente. Lo es detectado por el ventilador y posteriormente vamos a venir apoyando al paciente al inicio de la inspiración. Muchas de las ocasiones me han comentado cómo programo, cómo inicio esta presión soporte. Siempre tengan en cuenta que es en base a nuestro volumen, al volumen que nosotros, más bien que el paciente, individualizando el volumen tidal o el volumen corriente, vamos a aplicar con nuestro paciente. Y pues es parte fundamental de hacer ya un retiro de la ventilación mecánica, ¿sale? O ya someterlo fuera de la ventilación mecánica a este paciente. Lo podemos tener tanto en un modo invasivo como en un modo no invasivo, ¿sí? Y que pues también es parte fundamental del progreso de nuestro paciente. Aquí tenemos la presión positiva continua de la vía aérea, o mejor conocido como CPAP o CPAP. Es un modo totalmente espontáneo en el cual el paciente se maneja por un flujo, y aquí podemos ver nosotros cómo mediante ese flujo, manteniendo una presión positiva al final de la exhalación, y vemos cómo son las ventilaciones espontáneas de nuestro paciente. Estamos hablando de que es un paciente que está cooperador, que ya estamos en una fase donde ya vamos a hacer un retiro de la ventilación mecánica, que también podemos usarlo en un modo invasivo, en un modo no invasivo, y podemos estar cambiando la estrategia con este modo ventilatorio. Es muy utilizado en pacientes neonatos, también en modo CPAP. Aquí tenemos una clasificación de modos ventilatorios de acuerdo a la marca de ventilador que les comentaba a un inicio. Vean cómo es un volumen, cómo tenemos un modo ventilatorio de acuerdo al ventilador o a la marca del ventilador que estamos manejando, ¿sale? Vean cómo este modo va cambiando, y al final pues no es más que lo mismo. Si ustedes viéramos esto, pues son muchísimos modos ventilatorios, pero pues prácticamente lo que nos cambia es la mnemotecnia que el proveedor nos hace, o la patente que en este caso ellos tienen que manejar. Los ventiladores que más hemos manejado, por dar un ejemplo, es el ventilador, es el AVEA de Carefusion. Ellos nos lo manejan como volumen, con asisto control. Trager con B500, nos lo maneja el volumen como BC-AC. Y vean aquí, por ejemplo, Covidien con el ventilador Puritabene 840 o Puritabene 980, nos lo maneja como AC-BC. Entonces, la idea de esto es que vean cómo se va clasificando estos modos ventilatorios en base a la marca del ventilador, ¿sale? Entonces, sí,
tratar de familiarizarnos un poquito más con todos los ventiladores, no nos casemos con una sola marca de ventilación, o perdón, con una sola marca de ventilador. Sí estar abierto un poquito más porque luego no tenemos esa parte donde, es más, ni siquiera mínimo saber dónde se enciende el ventilador, cómo hacer el arranque, porque obviamente cada ventilador, cada marca de ventilador, tiene su propio arranque de configuración. Ahorita vamos a hablar un poquito de la configuración, importante también el inicio de la ventilación mecánica. Tenemos modos que son avanzados, modos inteligentes o herramientas, podríamos decirlo, herramientas de ventilación. Yo, la verdad, no soy muy particular de los modos inteligentes, no estoy tan familiarizado con estos modos. He manejado algunos, como lo que es CareFusion con su ventilador AVEA, sobre todo lo he manejado en pacientes neonatos, ¿sale? Donde estamos controlando o tenemos un controlador automático del oxígeno que ellos lo llaman como Clio 2. Aquí tenemos la marca CareFusion con ventilador AVEA. Entonces lo que nos hace es mantener un rango de oxígeno alto, un rango de oxígeno bajo, y que el paciente monitoriza, tiene un software donde vamos a monitorizar la oximetría del paciente, y lo que vamos a hacer es que esa oximetría no se pase, no sea tan arriba o tan abajo, y que automáticamente el ventilador nos empiece a disminuir la fracción inspirada de oxígeno. Lo que viene siendo Covidien con Purita Bennett, pues nos maneja la ventilación plus, que la verdad les comento, no tengo mucha experiencia en ese tipo de modos, soy más a trabajar los modos convencionales, los modos más convencionales. Pero entonces, bueno, aquí lo tienen, aquí está esta parte de los modos inteligentes. Continuamos con la ventilación mecánica. Les comento, sí tenemos que ver la parte de la familiarización de cada ventilador. Véanlo, cada vez que lleguen a una guardia, enciendan el ventilador, vean que está funcionando, que está al 100%, tenemos un armado de ventilador adecuado. Si en su momento lo tienen ahí en el área de urgencias, podríamos decirlo, el ventilador ya está armado, o si en su dado caso es que armen el ventilador cuando ya les llegue el paciente. Sí, familiarícense con todas las marcas, porque cada marca, les comentaba, tiene su propio arranque de la ventilación mecánica, y es muy importante que siempre configuremos, le hagamos el test, el autotest, el ST, de acuerdo a cómo venga a la marca. Lo que nos está haciendo el ventilador es medir las resistencias tanto del circuito, ¿sale? Nos va a medir el porcentaje de fugas, y pues ya las cuartas, quintas generaciones nos hablan ya nos agregan una talla del paciente, nos agregan si es hombre, si es mujer, si estamos en un modo invasivo, si estamos en un modo no invasivo. ¿Para qué nos sirve esto? Para que el ventilador haga sus mediciones, tanto de la resistencia del tubo, como si tenemos un porcentaje muy alto en una ventilación no invasiva. Entonces ya estos microprocesadores nos piden ya que tengamos esta configuración. Es parte fundamental la configuración de estos, del arranque, el inicio de estos, o las mediciones de estos parámetros para un excelente o más excelente, tanto una buena extubación de estos pacientes, de los pacientes o de los que o de los pacientes que realmente queremos ya progresar y hacer la retirada. Importante también ver, agregar, yo creo que no podemos hablar de ventilación mecánica si no hablamos de humidificación. No me puedo meter ahorita por las cuestiones de tiempo, pero es muy importante que manejemos ya tanto sea humedad activa como humedad pasiva, ¿sale? Importante el uso de sistemas cerrados también, ya no podemos estar desconectando, no se puede estar desconectando al paciente pues cada vez que se nos antoje o cada vez que vayamos a hacer un procedimiento.
¿sale? El uso del sistema cerrado, antes decían que era un lujo, hoy en día pues es una necesidad para este paciente, para nuestros pacientes y sobre todo pues facilitarnos a nosotros también en la parte del trabajo, del manejo. La parte de la humedad, recuerden, es a humedad activa, humedad, pero siempre, siempre, siempre debemos de acondicionar esos gases que estamos aplicando o que se están en el área del paciente. Recuerden que son gases que están fríos, que están secos, lo cual hay un daño muy importante en todo ese transporte mucociliar de la vía aérea del paciente. El uso ya definitivamente de circuitos desechables, ¿sí? Circuitos desechables, ya no debemos de evitar el proceso de estos circuitos, estar reprocesando, es más el daño que ocasionamos, son más las infecciones que podemos ocasionar a los pacientes. Entonces ya hacer retirada tiene que ser como la ventilación mecánica individualizada, circuito, sistema cerrado, nariz o humedad activa o humedad pasiva, ¿sale? Los sensores de flujo que estén en perfectas condiciones de todos los ventiladores. Y pues para esto nos sirve el arranque de la ventilación mecánica, para ver, y parte de la programación inicial es también ver el buen funcionamiento del ventilador. ¿Sí se escucha? Bueno, aquí no sé si lo logren escuchar, pero la parte es donde aquí el personaje, mi compañera me está enseñando, dice que ella ya sabe programar un ventilador, que ella estudió matemáticas para poderlo hacer, y que no me preocupe por eso. Entonces, si ustedes se fijan, pues ni siquiera estamos en el arranque del ventilador, pues no tiene ni siquiera un armado del circuito, no tiene del ventilador, todas las alarmas están sonando, pero pues ella ya es experta en matemáticas, ella aprendió matemáticas en la prepa. Entonces, así como tal, vamos a ver lo que es la programación. Los grupos hoy en día de ventilación mecánica, ya una vez que configuramos el ventilador y vemos que está en correcto armado del circuito, pues vamos a hacer una programación inicial. La programación inicial, así como el ventilador tiene sus beneficios, también podemos hacer más daño el uso de un mal manejo de parámetros ventilatorios a nuestros pacientes. Podemos ocasionarles silis, podemos ocasionarles bili, bili, y todo inicia desde el arranque de la ventilación. Desde aquí podemos empezar ya con metas protectoras de ventilación mecánica. ¿Sale? Las grandes guías, los grupos nos mencionan que podemos hacer un arranque de la ventilación mecánica en una ventilación controlada por volumen, y pues uno de los parámetros iniciales a programar es el volumen tidal o el volumen corriente. No es más que la cantidad de aire mezclado, tanto de oxígeno como de aire, que le vamos a introducir a la vía aérea del paciente. Para nosotros empezar con nuestra programación inicial, y bueno, algo que quiero mencionar antes es que quede claro, todos los que estemos familiarizados en un paciente que esté en ventilación, más bien que estemos relacionados en un paciente que esté sometido a ventilación mecánica, pues sí, tanto enfermería, inhaloterapia, médicos generales, todo ahorita con lo de la pandemia, pues tenemos un grupo, o debemos de hacer un grupo multidisciplinario. Yo creo que parte de traer una herramienta es nuestra cinta para poder medir a los pacientes, ¿sí? Y poder así hacer el inicio de la ventilación, o poder programar un volumen corriente, con un volumen tidal. Podemos hacerlo de dos maneras. O sea, lo que yo les recomiendo es que se adapten a lo que es cada protocolo que lleva en sus hospitales, en sus áreas, urgencias, cuidados intensivos, medicina interna.
adaptarnos a lo que se está llevando ahí, cómo estamos iniciando la programación, comentarlo con los médicos, comentarlos con el personal de enfermería que está a cargo de las áreas, ¿sí? Entonces nosotros podemos programar un volumen corriente, un volumen tidal, tanto con el peso ideal del paciente. Ya debe de quedar atrás el peso, no al peso real, o utilizar como peso real, o quitarnos esa mala costumbre de decir, pesa como tanto, mide como tanto, le calculo tanto. No, debemos de agarrar una cinta métrica, medir a nuestro paciente, y ya sea si vamos a programarlo o sacar un peso ideal, o en este dado caso un peso predicho. Vean que no es lo que varía, pues es la masa, el índice de masa corporal que tenemos, pero pues el volumen pulmonar que tenemos, pues vean la diferencia entre uno y otro, ¿sale? El peso ideal es un valor apropiado, y aquí hago un paréntesis, o entre comillas podemos ponerlo, individualizado para cada paciente. El cálculo adecuado del volumen corriente o volumen tidal no es que se lo hayan inventado, está propuesto por la Organización Mundial de la Salud, y está adaptado a la ventilación mecánica con el fin de evitar un daño inducido por volumen tidal excesivo, o que podamos ocasionar un volutrauma. Entonces vean qué tan importante es una programación inicial de la ventilación mecánica. Aquí tenemos cómo calcular el volumen tidal o el volumen corriente en base a nuestro peso ideal. Los grupos de ventilación, o de acuerdo a, bueno, en los hospitales donde yo trabajo, sobre todo en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo, pues ahí sí clasificamos el paciente que no viene con daño pulmonar o no trae un síndrome de estrés respiratorio, o un paciente que viene con un daño pulmonar, pues vamos a individualizar este peso, esta medida de paciente. Aquí tienen cómo sacar el peso ideal. Vean, es la talla en metros, importante, talla en metros cuadrados por 23 si es hombre, talla en metros cuadrados por 21.5 si es mujer, ¿sale? Una vez que obtenemos el resultado de este peso ideal, pues bueno, vamos a calcular el peso, el volumen tidal con una constante, bueno, puede ser desde 6 a 10 mililitros por kilogramo de peso ideal, con un promedio siempre de 8, 7, 8, ¿sale? Eso va a ser criterio de todos los que estemos relacionados con el tratamiento, el inicio de la ventilación mecánica. Otro peso o otra forma de nosotros sacar, otro parámetro para sacar el volumen tidal o el volumen corriente, es el peso predicho. Esta es una cifra que está propuesta para el cálculo adecuado del volumen tidal o el volumen corriente. Y volvemos a lo mismo, evitar el daño excesivo de volumen tidal o un volutrauma por una mala programación del volumen tidal. Está propuesto por arts.net, ¿sale? Para pacientes que presentan un síndrome de estrés respiratorio basada en el índice de masa corporal, ¿sale? Y que ha demostrado la mejoría en la supervivencia de estos pacientes. Pues más que la programación o el nosotros medir y sacar un peso predicho del paciente, pues es hacer una buena programación inicial. Este parámetro va a ser para todos aquellos pacientes que están por arriba de 152.4 centímetros, ¿vale? Aquí tenemos cómo calcular el volumen tidal o el volumen corriente. Está propuesto por arts.net, que es el organismo donde se ha protocolizado todo lo de SDRA, ¿sale? Y ellos aquí nos dicen que talla en centímetros, importante, centímetros, menos 152.4 por 0.91, más 50 si es hombre, talla en centímetros, menos 152.4 por 0.91 más 45. Hay algunos grupos de ventilación que ya nos dicen que 45.5 en mujeres, pues ya podemos hacer una programación. Una vez que obtenemos este resultado, pues tenemos
vamos a calcularlo, o podemos calcularlo de 4 a 8 de peso predicho con un promedio de 6. Vamos a hacer iniciar una ventilación por 6, y ya en base a nuestras necesidades del paciente, pues vamos a empezar a hacer la programación. Esto puede ser muy repetitivo, pero créanme que cuando hacemos algún tallercito o hacemos algo relacionado a la ventilación mecánica, la programación, todavía se nos llega a confundir esta parte de cómo calcular los pesos ideales y los pesos predichos. Entonces, nos podemos meter en una mala programación de la ventilación o del volumen tidal. Todavía existen esos errores y batallamos para hacer la medición, ¿sale? Entonces, tenemos que estarlo practicando muy continuamente. Otro parámetro importantísimo, que es el peso, la fracción inspirada de oxígeno, ¿sale? No es más que la concentración de oxígeno en relación en el aire ambiente, ¿sale? Entonces podemos nosotros hacer una programación desde el 21 hasta el 100% de este parámetro de FiO2, ¿sale? Pero se recomienda programar el mínimo necesario para mantener una meta de saturación de oxígeno o saturación arterial de oxígeno entre 92 y el 96%, pero también mantener una meta de oxigenación de presión arterial de oxígeno entre PaO2, que es, de PaO2 entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Vean aquí cómo nosotros, cómo se va haciendo una programación inicial en un paciente que sin SDRA podemos iniciar una FiO2 entre 21 al 60%, cuando nuestro objetivo de saturación pues sea entre 92 al 96%. Vean, cuando un paciente ya está con síndrome de estrés respiratorio, una FiO2 la podemos programar del 21 hasta el 100%, siempre tomando en cuenta y tener en mente que no deja de ser la FiO2 o el oxígeno, no deja de ser algo también dañino para el parénquima, para el pulmón, y que genera sobre todo ese daño tan importante que podemos tener un BILI ocasionado por las hiperoxemias de nuestros pacientes. Entonces, no se recomienda que estemos hasta tanto ciento, ¿sale? 95, 98%, si ustedes gustan. Ya cuando vemos que estamos con una FiO2 muy elevada, pues ya quiere decir que estamos con un daño de hipoxemia muy importante para el paciente. En este tipo de pacientes, pues vamos a mantener una meta de saturación de oxígeno de 88 hasta el 97%. Hay quienes nos comentan que es de 88 al 94%. ¿Sale? No queramos ver a nuestros pacientes siempre al 100%. Así como los vemos de saturar, también tenemos que estar en alerta al ver a un paciente que está saturando al 100%. ¿Sale? Para esto existen metas de oxigenación. Aquí tenemos otro daño algo muy importante que nos pasa a nosotros estar hiperoxigenando a los pacientes. No todos los pacientes a la hora de generar una aspiración, no todos los pacientes deben ser forzosamente hiperoxigenados. Vean lo que nosotros al meter muchísimo oxígeno al alveolo, pues vamos a tener colapsos, atelectasias por el exceso, por la desnitrogenización que existe en este alveolo. También podemos tener hoy en día, pues vean con lo que es el SARS-CoV-2, el aumento de las hiperoxemias, pues vean cómo hay una hiperplasia de neumocitos tipo 2, fibrosis pulmonar, oclusión de alveolos capilares y vean, también es muy dañino programar FiO2 elevadas a pacientes que realmente no necesitan tanto FiO2. Recuerden siempre manejar las metas protectoras, metas de ventilación pulmonar y metas de acción, gasometrías, importante, cuál es mi meta de la PO2, ¿sale? Y aquí tenemos como, vean, un daño por hiperoxemia. El lado izquierdo de su pantalla
un paciente que fue sometido a hiperoxemias antes y después de, vean, el daño que el Billy que nos ocasiona el aumento de la FiO2. También debemos de tenerle un poquito más de respeto a este parámetro ventilatorio. Existen algunas guías que nos podemos dar cuenta o podemos seguir de acuerdo al grado de hipoxemia. Sobre todo, pues estas son guías donde podemos obtener una SAFI si no tenemos una medición rápida de una gasometría. Hipoxemias donde podemos medir lo leve, moderado y severo. Podemos obtener una PAFI y vean en base pues a nuestro el oxígeno, pues vean también el grado de hipoxemia o el grado de mortalidad que podemos ver en los pacientes. Entonces también es la FiO2 elevadas, pues vamos a ver que hay mayor grado de mortalidad de estos pacientes. Claro, siempre y cuando tener las metas protectoras. Les recomiendo que vean, investiguen mucho lo que viene siendo ARSNet, ars.net, y ahí viene todo lo que es la parte de los protocolos en estos pacientes. Otro parámetro que también nos sirve para oxigenación es la presión positiva al final de la expiración. Siempre la vamos a medir en centímetros de agua, que permanece, sobre todo el PEP o el PIP o la presión positiva al final de expiraciones. Vamos a evitar ese colapso alveolar de los alvéolos que aún no han sido colapsados. ¿Sale? El alvéolo que ya está colapsado, pues ya es muy difícil volverlo a reclutar. Se requieren ciertas maniobras, ciertos objetivos o titulaciones de PEP, pero nuestro objetivo es mantener siempre el alvéolo que ya está abierto, que no continúe con ese colapso alveolar. Evitar no existe el PEP fisiológico, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Gráficamente aquí podemos ver dónde podemos obtener nuestro PEP y el paciente va a hacer el ciclo inspiratorio, a partir del PEP que estamos programando. Lo vamos a calcular en base al índice de masa corporal, ¿sale? Siempre tomando en cuenta que un PEP por debajo, bueno, más bien programar un PEP por arriba de 5, ¿sale? Nunca tratar de no programarlo por debajo de 4. Y en base a nuestro índice de masa corporal, pues vamos a ir aumentando este parámetro, este PIB. Una recomendación, es solamente una programación inicial. Si vamos a requerir PIBs por arriba de 8, por arriba de 10, sí, ya tiene que ser alguien ya con experiencia, porque se requieren ciertas maniobras para hacer una titulación de PIB de 12, 13, 14. Si nosotros no tenemos la experiencia, pues lo recomendable es no calcular por arriba de este parámetro, porque recuerden, siempre vamos a inducir más al daño pulmonar, ¿sale? Entonces, si lo van a hacer por más arriba, ya se requiere alguien que ya realmente tenga esta experiencia, médicos intensivistas, urgenciólogos, internistas, que ya nos hablen de titulación de PEP por las maniobras del ventilador. Aquí tenemos una grafiquita donde de acuerdo al índice de masa corporal, pues vamos a calcular el PEP que requerimos manejar. Recuerden, la ventilación mecánica no es una receta de cocina, ¿sale? Debemos de individualizar a cada paciente con cada ventilador que estemos manejando, ¿sale? Son los mismos parámetros que le tengo al paciente de al lado y que los mismos parámetros que le voy a poner al paciente, o hacer el arranque del ventilador del paciente anterior, ¿no? Siempre tiene que ser nuevo paciente, individualizarlo, y así es la ventilación mecánica dinámica, ¿sale? Vean, aquí tenemos un video de cómo vamos iniciando con un PEP de 0, cómo vamos obteniendo los colapsos, y aún así hay algunos alvéolos que permanecen abiertos. Entonces el objetivo es empezar
más bien no dejar que se colapsen estos alvéolos. Vean con un PEP de 5, con un PEP de 10. Vean ya un PEP de 15, ¿sale? Entonces, sí, tener mucho cuidado con la programación también de este paciente, de este parámetro. Aquí podemos ver cómo hay colapso, cómo ventilan y cómo existe el colapso alveolar. Vean, lo que hacen es meter una válvula de PEP y vean cómo se hace el reclutamiento de estos o cómo se evita el desreclutamiento de estos alvéolos. Lo que ponen es una válvula de PEP y le programan un PEP de 5 y vean cómo se mantiene abierto. Obviamente, pues aquí es nada más un ejemplo. ¿Sale? Entonces vean, a la hora de que hacen la retirada, cuando todos los que hacen la retirada de la válvula, colapso. Esto nos habla más que también llevarlo a la práctica de cuando aspiramos a un paciente, por eso el uso de sistemas cerrados, ¿sale? Del uso de los sistemas cerrados de aspiración y sobre todo es evitar evitar estas situaciones, introducir agua en la vía aérea del paciente, eso ya queda atrás la parte del lavado bronquial, ya no debería de existir esa palabra de lavado bronquial. Entonces, veamos a la hora que se retira la válvula, vean cómo empieza a hacer el colapso, ¿sale? Entonces, si hubo un trabajo durante el turno anterior, pues prácticamente aquí ya estamos echando a perder ese trabajo, ¿sale? Con nosotros tan solo desconectar lo que viene siendo el ventilador del paciente. Bueno, esta es una tabla que nos manejan de la programación de PEP. Pues hoy en día bueno, este es nada más algo gráfico a la tabla donde se están guiando. O pues ahorita ya en pacientes, pues ya se ve que en pacientes con pacientes COVID sobre todo, que ya se ve que no es tanto, no está siendo tan funcional ya esta tabla. Pero bueno, nada más es un ejemplo y los invito a que se metan a arts.net para que vean de qué se trata esta situación, ¿sale? Entonces vean PEPs y vean un PEP de 10 con una FIO2 de 60%, aquí todavía podemos ser un poquito funcionales, ¿sale? Entonces vean cuál es la situación del paciente. Esto se basa de acuerdo a la PAFI que estamos manejando, ¿sale? Pero bueno, nada más para mencionarlo, es un parámetro que es funcional para una programación. Aquí tenemos un PEP inicial, sale en pacientes con SARS-CoV, donde tenemos una mala programación de este parámetro de PEP por debajo de 5, pues podemos ocasionar atelectotraumas, ¿vale? O ahora todo lo contrario, una mala programación, si nos vamos al exceso de la presión positiva al final de la exhalación, pues podemos tener una sobredistensión pulmonar, ¿sale? Entonces, pues podemos ocasionar algún barotrauma. Entonces, sí, optimizar la programación de PEP. Otro de los parámetros a programar es la sensibilidad, trigger o disparo, que al final es más que lo mismo, ¿sale?
Entonces nosotros la podemos programar por presión o por flujo. Ya hoy en día, pues la mayoría ya no de los ventiladores, pues no lo maneja por flujo, pero por ejemplo nosotros en el seguro todavía tenemos ventiladores donde nos están manejando una presión. Aquí tenemos un parámetro, ¿sí? Donde por presión vamos a iniciarlo de 0.5 hasta 2 centímetros de agua, ¿sale? Y por flujo lo vamos a manejar de 1 a 3. ¿Qué es lo que vamos a tener cuidado con esto? Bueno, es que no excedernos tanto, hacerlo más sensible como no tan sensible, ¿sale? Si lo hacemos muy, muy sensible, pues vamos a tener autociclos en el ventilador, hasta el latido, el movimiento del circuito puede hacer un disparo y podemos tener asincronías ventilatorias, o todo lo contrario, si nos vamos a alejarnos de la sensibilidad, pues vamos a tener una fatiga muscular muy importante de estos pacientes. Si el ventilador va a ser incapaz de detectar este esfuerzo del paciente, y pues vamos a empeorar la ventilación mecánica del paciente, ¿sale? Algo que es muy frecuente, si estamos en una meta ya de ir retirando el ventilador y vemos que nuestro paciente está con ese esfuerzo espontáneo, alejar la sensibilidad, de alejarla, y eso nos hace que nuestro paciente pues llega a ese cansancio y empieza a hacer apneas, ¿sale? Entonces, la sensibilidad o disparo pues nos va a funcionar para hacer la detección de ese esfuerzo del ventilador, ¿sale? Entonces, aquí es donde nuestro paciente se va a sincronizar, más bien va a asistir al paciente, ¿ok? Hay algunos ventiladores donde aunque estemos manejando ventilación controlada por volumen, tenemos también, o nos agregan todavía para hacerlo un poquito más difícil, el tiempo inspiratorio, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a programar? Pues bueno, aquí tenemos una fórmula. El objetivo siempre es tener una constante para una relación inspiración-expiración de 1,2 o 1,3, ¿sale? Aquí tenemos la fórmula que es 60 segundos entre la frecuencia programada de 3. ¿De dónde viene 3? Pues es la suma de 1, un segundo de inspiración, 2 segundos de inspiración, 2 segundos de expiración, ¿sale? Lo cual nos tocaría, de acuerdo a esta fórmula, nos tocaría 1.3 de tiempo inspiratorio. Si lo queremos llevar a 1.4, bueno, pues entonces serían 1 segundo de inspiración, 3 segundos de expiración, y lo cual nos cambiaría la constante, que sería 4, ¿ok? Entonces sí, es para mejorar la inspiración y la expiración, o la relación IE. Les digo, para agregarnos un poquito de dificultad a la hora de programar una ventilación programada inicial. Otro de los parámetros importantes, pues es el flujo, ¿sale? No es más que la velocidad con la que va a entrar este aire, este flujo hacia la vía aérea. Sí, lo podemos medir tanto en litros, lo vamos a medir en litros por minuto, recordando que en una ventilación controlada por presión, el flujo va a ser una variable, lo cual el flujo se va a ajustar de acuerdo a las condiciones de distensibilidad pulmonar, ¿sale? Pero en una ventilación, como nosotros vamos a hacer un arranque de la ventilación controlada por volumen, el flujo se va a determinar de acuerdo al tiempo de duración de la inspiración. O sea, vamos a tener una consecuencia, o en base a esto, y una consecuencia de la relación inspiración-expiración. El objetivo, nosotros podemos programar un flujo de 25 a 60 litros por minuto, ¿sale? Lo necesario para mantener una adecuada inspiración-expiración de 1 a 2 o de 1 a 3, ¿sale? Entonces, una vez que programamos el ventilador, nos vamos a ir a la monitorización de la relación inspiración-expiración, ¿sale? Para tener como objetivo 1,2 a 1,3. Aquí tenemos un ejemplo. Perdón, déjenme brinco. La frecuencia respiratoria también la podemos obtener
en base podemos iniciarla de acuerdo al tipo de paciente que estamos manejando. Una vez que obtenemos una gasometría, podemos ahora sí, mediante esta fórmula, titular una frecuencia respiratoria. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo de la programación inicial? ¿Qué objetivo vamos a tener? Es hacer metas de protección pulmonar. Siempre importante. Recuerden, aquí nos mandan que tenemos 3 pasos muy importantes, sobre todo en aquel paciente que está con SDRA. ¿Sale? Importante, igual al inicio de una programación de ventilación, es medir a nuestro paciente, traer nuestra cinta métrica, calcular el peso predicho, ¿sale? Programar en modo asisto control por volumen, aplicar el PEP de acuerdo al índice de masa corporal de 5 a 8, un volumen tidal de 6 a 8, ¿sí? De acuerdo a nuestro peso predicho, ¿sale? Y en nuestro paso 3 nos habla de medir la presión meseta, medir la presión de distensión. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, de distensión, perdón. ¿Cómo lo vamos a obtener? Es la presión plateau menos el PEP y vamos a tener la distensibilidad pulmonar. ¿Sale? Que nuestra distensión pulmonar, dentro de nuestras protecciones alveolares, que la distensión pulmonar, la dribble pressure esté menor de 13, ¿sale? Si tenemos una dribble pressure mayor de 13, pues vamos a optimizar a disminuir el volumen tidal, considerar optimizar PEP, considerar la posición prono y repetir el paso 3. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hacemos una programación inicial del ventilador? Bueno, vamos a tratar vamos a conectarlo al paciente y vamos a hacer estas mediciones. Vamos a tratar de monitorizar en nuestro ventilador tanto nuestra presión meseta, nuestra presión máxima, ¿sale? Y hacer el cálculo de la dribble pressure. Una vez que está conectado al paciente, obviamente debe ser un paciente que está sedado. ¿Sí? Aquí tenemos algunas metas protectoras de ventilación. ¿Sí? Vean cómo nuestra presión máxima que no sobrepase, que sea más bien que sea menor de 35, una presión menor de 24, hay quienes algunos grupos nos dicen que 27, nuestra dribble pressure menor de 13, una PEP por arriba de 5, ¿sí? Y cuidar el que tengamos atrapamiento aéreo. Vamos a hacer una maniobra en el ventilador, vienen unas maniobras de inspiración-expiración, vamos a hacer una maniobra de expiración y vamos a obtener nosotros si tenemos realmente un atrapamiento de aire en ese alveolo, que sea menor de 1, ¿sale? Entonces aquí tenemos otra de nuestras metas protectoras del ventilador. Cuando obtenemos nosotros una correcta programación, pues vamos a evitar el billing, ¿sí? Cuando hay una mala programación de estos parámetros ventilatorios, recordemos que es el inicio de la ventilación mecánica con este paciente y que es parte fundamental iniciar con una buena programación. Vamos a evitar la sobredistensión pulmonar, vamos a tener o evitar las presiones elevadas para inducir daño pulmonar, la toxicidad por oxígeno, todo lo que nos ocasiona tener una FiO2 elevada, hiperoxemias con los pacientes. Si por sí ya hay un daño importante en este tipo de pacientes, bueno, pues tratar de evitarlo, ayudarle nosotros con la buena programación inicial del ventilador. Bueno, es parte, sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Siempre tomen en cuenta individualizar la programación del paciente. Evitemos ya el decir pesa como tanto, mide como tanto, ¿sale? Y involucrémonos, ser un grupo multidisciplinario, inhaloterapia, enfermería, médicos, todos en base a esto, y créanme que vamos a tener buen seguimiento de estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, bueno, muchísimas gracias al maestro Mario Alberto Rodríguez Ponce.
Si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar por ahí en los comentarios. Mira, por aquí nos hacen llegar una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre peso ideal y peso predicho? Ok, la diferencia, bueno, lo veíamos a un inicio de la presentación. El peso ideal va a ser realmente no es mucha la diferencia entre, bueno, mucha entre comillas, pero ya 100 milímetros de flujo que no programemos en un paciente, pero se basa principalmente en la diferencia entre el peso predicho es programarlo en aquellos pacientes que ya tienen un daño importante pulmonar, un SDRA, un síndrome de estrés respiratorio, para evitar programar volúmenes excesivos. El peso ideal lo podemos utilizar en aquellos pacientes que pues a lo mejor no tienen un daño pulmonar y podemos a lo mejor calcular un 7, el resultado, bueno, que sea por 7, por 8, pero pues la diferencia, si lo vemos, pues práctica, entre comillas, no sería mucha la programación del volumen, pero sí, créanme que aunque sean 150 mililitros, es un beneficio o estamos haciendo una buena ventilación protectora. No sé si se aclare la duda. Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Dice Víctor Alberto Cardosa, ¿es lo mismo AutoPEP y atrapamiento alveolar o los conceptos son diferentes? No, es lo mismo, cambia la nomenclatura. El AutoPEP, no, nos estamos hablando de que tenemos un atrapamiento de aire en ese alveolo. Ahora sí que les digo, familiarizarnos con las mnemotecnias que vienen en los ventiladores. Si yo hago una pausa expiratoria, me va a manejar ahí como AutoPEP. Entonces, no es más que la misma mnemotecnia AutoPEP y atrapamiento aéreo. Es hacer la medición de ese aire que está ahí adentro del alveolo. Muy bien, bueno, por aquí tenemos felicitaciones, muy buena ponencia, saludos, unos comentarios de agradecimiento. Pues si no hay más preguntas, agradecemos mucho la excelente presentación de nuestro amigo Mario y bueno, pues esperamos seguirlo teniendo por aquí compartiendo su amplio conocimiento con nosotros. Bueno, pues lo despedimos con un afectuoso saludo y si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Las presentaciones estarán disponibles a partir de mañana ya por la plataforma para que empiecen a realizar las actividades. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta mañana. Gracias.